La ciudad hispana mantuvo la herencia romana de ser la frontera entre lo civilizado y lo bárbaro. Sin embargo, también conservó la tradición de ser tan solo un centro administrativo, débil económicamente, que ordenaba un vasto territorio y que dependía de lo que el campo le proporcionaba. De esta manera, se creó la idea de un mundo rural cuando en realidad la fundación de centros urbanos era una constante, tanto en lo que hoy conocemos con el nombre de España como en América Latina. Para hacernos una idea de cuál fue el devenir de la ciudad hispana, hablaremos con José Luis Villacañas. José Luis Villacañas es doctor en filosofía. Además, cuenta con una amplia experiencia académica. Como docente, ha impartido clases en las principales universidades españolas y en la actualidad es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Es considerado uno de los pensadores más importantes de España. Su producción intelectual es extensa, incluye novelas y ensayos en los que la historia, la política y la filosofía juegan un papel primordial. Profesor Villacañas, en algún texto suyo usted afirma que la ciudad es el espacio de la filosofía, pero podríamos ir incluso mucho más allá. La ciudad es el espacio, un poco tautológicamente, de toda la civilización. ¿Tiene esto sentido? Sí, ciudad es civitas, es exactamente civilización. La ciudad es la manera en que los romanos han identificado la diferencia entre barbarie y civilización. Creo que esta diferencia atraviesa la historia completa de la humanidad y es muy importante que tengamos el horizonte latino, puesto que en el fondo, mientras que el horizonte griego en un momento determinado se estanca en su capacidad de exportar la institución de la ciudad hacia Oriente, Roma coge el relevo y tiene el extraordinario avance civilizatorio hacia Occidente. Alejandro Magno llega casi hasta la India fundando ciudades. Roma llega hasta Escocia fundando ciudades. Creo que este aliento que emerge del centro del Mediterráneo hacia Oriente y hacia Occidente es el aliento fundamental, civilizatorio, al que pertenecemos. En esa larga onda debemos situarnos verdaderamente. Muchos autores han afirmado, historiadores, filósofos, politólogos, urbanistas, que el mundo hispánico se caracteriza fundamentalmente por ser un mundo urbano. Pero hay una especie de ruptura de la conciencia y todavía algunos suelen imaginar que el mundo hispano es un mundo fundamentalmente rural. ¿Por qué se da esta dicotomía? Se da esa dicotomía porque el mundo hispano efectivamente comparte con todo el mundo mediterráneo la estructura de usar la ciudad como punto de ordenación de un territorio. Ahora, el problema es la diferencia entre la ciudad continental y lo que podemos llamar el conjunto de ciudades fluviales que atraviesa toda Europa. La ciudad fluvial no tiene como principal aspiración ordenar un territorio, sino exclusivamente comunicar otras ciudades y establecer con ellas una red comercial. La ciudad continental, por el contrario, tiene como finalidad fundamental ordenar un territorio. El problema, por lo tanto, es que la ciudad continental se basa en una dialéctica campo-ciudad. El punto específico de la ciudad hispánica es que el territorio que tiene que ordenar una ciudad es un territorio muy amplio, es un distrito muy amplio. Y este distrito muy amplio se ha visto permanentemente a lo largo del mundo hispánico e incluso prehispánico, estamos hablando fundamentalmente de la estructura islámica, como la cabecera de un amplio distrito campesino. Y entonces da la sensación a veces de que el distrito campesino es más grande o más importante, de más peso, de más población que la propia estructura de la ciudad. Usted llama el distrito campesino de lo que de alguna manera es una versión clásica de historia de la ciudad, es lo que se llamaba el hinterland. El hinterland es lo que los musulmanes llamaban la taifa, que era una ciudad como lugar comercial y de recaudación de impuestos de un amplio distrito campesino que
con el paso a los cristianos se constituyen en reinos, y que en el paso a la dominación hispanoamericana se constituye en provincias o se constituye... Lo que usted está diciendo es que la ciudad musulmana, que es una ciudad que se piensa desde el espacio de la taifa, que es lo que en Occidente llamaríamos más clásicamente el hinterland, Sí. ¿equivale a los reinos, a los pequeños reinos europeos? A los pequeños reinos hispánicos, sin ninguna duda. Y todavía nuestros reyes en el siglo XV, XVI, se dicen rey de Castilla, de Toledo, de Jaén, Claro. de Córdoba, de Sevilla, de Almería, de Málaga, de Granada y, evidentemente, de Valencia o de Denia. Esta estructura... O sea, de ciudades con su hinterland. Claro. Y estos son ciudades completamente autónomas, administrativamente autónomas, judicialmente autónomas, que participan del imaginario del reino. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué entonces el imaginario hispánico sobrevive la idea, con tanta fuerza una noción rural cuando lo que en realidad tenemos son grandes conglomerados urbanos? Sobrevive porque, fundamentalmente, mientras que la ciudad europea nórdica está en condiciones de generarse como una ciudad de productores, la ciudad hispánica y la hispanoamericana es esencialmente un centro administrativo y fiscal, mientras que la producción está en el campo. Ya. Esto es, lo que hacen es extraer recursos de renta del campo y por lo tanto el campo aparece como el verdadero soporte de la propia ciudad. Pero esto forma parte de una economía clásica que se llama, que es la economía que tiene Roma, pero que no es la economía que tiene Europa. La economía clásica de la ciudad es que obliga a todos los campesinos a vender sus excedentes y a entregar sus rentas a la ciudad donde se imparte justicia y donde se compran los bienes artesanales. Esa ciudad hispánica está mucho más dependiente del campo que la ciudad europea. Esto se acerca a su explicación de la influencia de la sociedad de la ciudad musulmana específicamente sobre el pensamiento de Weber. Esto me permite establecer un ideal tipo de la ciudad hispánica que no es la ciudad islámica, pero tampoco es plenamente la ciudad continental europea. Es mucho más ciudad islámica porque tiene más efectos fiscales y de pequeño comercio de la ciudad que una ciudad de gremios, una ciudad de productores, una ciudad que se autoorganiza en su estructura artesanal y que es capaz de vivir de la mejora permanente de la productividad industrial. Esta ciudad hispánica es más una ciudad de representación, de jurisdicción, una ciudad de visibilidad de los poderes delegados del rey o del emperador en su caso, y es menos una ciudad económicamente poderosa y activa. En esa perspectiva, en esa dirección, usted ha hecho una crítica hace poco, se le escuché por lo menos, a Biroli, a Mauricio Biroli, Sí. frente a la manera en que él entiende la relación entre Maquiavelo, la ciudad, el ciudadano. ¿Cómo es esta crítica? Mi crítica consiste en cuestionar que aquello que llamamos modernidad política, que se localiza en Flandes y que se localiza en Londres, porque son el auge del parlamentarismo y el auge de la representación de intereses frente a un poder central, está sostenido fundamentalmente por invocaciones republicanas que dan vida a la ciudad antigua, que dan vida a la polis. Yo lo que sugiero es que en el fondo el gran éxito de esas construcciones políticas, como puede ser los Países Bajos, como puede ser Suiza o como puede ser Inglaterra, no está tanto en la conexión con ese pensamiento político antiguo, sino en la capacidad de haber logrado articular una defensa corporativa de intereses económicos que han puesto en relación formas aristocráticas, formas burguesas y formas populares. Esto es, que se basen en un acuerdo interestamental que no tiene nada que ver con la polis antigua, sino que tiene que ver con un avance de encuentro de los estamentos que existen en todas las demás ciudades, pero que
en el mundo hispánico como en el mundo europeo general han lanzado sus intereses en contra, estamento contra estamento, mientras que en esos pequeños países han logrado acuerdos interestamentales. Y estos acuerdos interestamentales se han forjado no por la presión de una normatividad republicana, sino exclusivamente porque el enemigo que tenían a las puertas era demasiado grande como para hacerle frente mediante la desarticulación estamental. Sin el imperio que está a las puertas de Flandes, sin Francia que está a las puertas de las ciudades suizas y, naturalmente, sin el imperio español que está a la puerta de Londres, es muy difícil entender por qué se presiona a esas comunidades a lograr acuerdos interestamentales que en el fondo no pueden separar los intereses económicos. En esa dirección hay una perspectiva entre el homo economicus y el homo politicus. ¿Cuál es la dimensión? ¿Qué hay entre una cosa y la otra? ¿Qué lo separa? Lo que lo separa es que lo sustantivo es el homo economicus y que el homo economicus se transforma en homo politicus cuando las circunstancias económicas lo determinan o lo necesitan. Pero estamos hablando de una politización circunstancial, temporal o accidental, fundamentalmente determinado porque son muy fuertes los enemigos económicos que están amenazando en estos momentos al homo economicus productor. De tal modo que podemos decir que lo prototípico del homo politicus occidental es que tiene largas temporadas de despolitización y solo de vez en cuando emergen temporadas calientes, de vida política caliente. Y en estos momentos esa vida política caliente no está generada por unas constelaciones normativas políticas, sino que está generada esencialmente por la necesidad de acuerdos económicos en la base. ¿Cómo se da esta actividad, cómo se da esta transformación, esas tensiones sociales, cómo las ve Weber, cómo las lee? Weber las lee naturalmente como la posición de la ciudad en relación con los grandes sistemas de racionalización, el Estado y la empresa, o el Estado y la economía. Y no siempre Estado y economía han determinado el gran poder de las ciudades. A partir del mercantilismo, a partir de la construcción de grandes cortes, la ciudad no solo pierde sus derechos políticos, sino que pierde también ser el centro de sus oportunidades comerciales y, sobre todo, industriales y artesanales. Por lo tanto, el destino de la ciudad en el seno del Estado no ha sido, ni mucho menos, fácil, y esto ha generado a veces la necesidad de que las ciudades rompan la estructura legal y jurídica estatal para usurpar competencias y poderes. Se lo pregunto de esta manera, perdón que lo interrumpa. Las ciudades modernas, quizás una característica de las ciudades modernas es que los estados las logran dominar y someter, a diferencia de las antiguas, que eran mucho más autónomamente. Sí. Esta es la evolución, este es el sentido de la evolución. Pero siempre las ciudades no pueden comprender su vida sin una lucha contra el Estado. Esto es, sin una voluntad de usurpar. De un permanente enfrentamiento, una permanente disputa. Permanente. Y muchas veces esto se hace desregulando. Esto es, frente al Estado, que está permanentemente intentando imponer la racionalización jurídica, las ciudades, en muchas ocasiones, han logrado no tanto una usurpación directa de poder, sino que han logrado crear paréntesis de regulación, en las que el Estado no ha intervenido. Y ahí es donde se ha dado de nuevo cita la actividad económica más productiva, la actividad económica más extraordinariamente progresista. Esto ha sucedido, por ejemplo, en las ciudades nuevas. Por eso las ciudades nuevas, que es una tabula rasa, son decisivas para el progreso del capitalismo. Manchester o Liverpool, que eran barrizales en el siglo XIII, en el siglo XVIII empiezan a recibir puritanos sin ley y sin ningún tipo de regulación. Y por eso el capitalismo está en una tensión permanente entre la racionalización del Estado y la creación de espacios desregulados donde se disparan sus dimensiones de productividad. Y esto es estructural de Occidente. No es un problema que estemos viviendo ahora con el neoliberalismo frente al keynesianismo. Es
la propia vida de Occidente, la estructura misma de la vida de Occidente, que es una tensión de poderes, una tensión de pluralidades, es una tensión de heterogeneidades, que es lo que ha dado a Occidente su especial y prototípico nivel evolutivo. Y resulta, por tanto, ser una tensión irresoluble. Es una tensión irresoluble y no se pueden, pero es que se expande por doquier. Si miramos Bolivia, miramos La Paz y miramos el Alto. ¿Qué es el Alto? El Alto es el sistema desregulado más grande del mundo, posiblemente en este momento. Es donde circula el dinero de la forma más desregulada. Y el poder económico del Alto en estos momentos no tiene parangón con ninguna otra ciudad, posiblemente de Bolivia, con toda seguridad de Bolivia, y el nivel de tráfico de dinero desregulado completamente que se da en el Alto, se da en muy pocos sitios en América Latina. Y esto es estructural, esto es imposible detenerlo, y yo creo que la riqueza de Occidente está en que... Una de las escenas más, digamos, emocionantes, ilustrativas de esa relación entre Estado y ciudad puede ser la constitución de la monarquía católica, de lo que podríamos llamar la España moderna, con la expulsión de los moros, con la toma de los reinos de los moros, con la toma de las ciudades de los moros, y hay una ciudad emblemática que es Granada. ¿Qué sucede en ese proceso? En este proceso sucede naturalmente la transformación de la ciudad. Es una transformación, pero una transformación muy poco profunda. La ciudad cristiana de Reconquista es casi la ciudad islámica sobre la cual se ha impuesto no tanto un gobernador, que eso lo tenía, sino que se ha impuesto el consejo. Lo que no tiene la ciudad islámica es el consejo. Esto es la corporación de las familias más o menos hidalgas que están en condiciones de autoadministrar esa ciudad. Esto, que es el regimiento, el municipio, que naturalmente es lo específico de la ciudad occidental, es lo que se superpone sobre la ciudad oriental, que transforma la mezquita en catedral, mantiene el barrio del mercado, mantiene el barrio de los artesanos y únicamente estructura una ciudad cristiana con ciertas capacidades de autogobierno. Tanto es así que, por ejemplo, Toledo no es una ciudad, sino 3 ciudades. Está la ciudad judía, musulmana, está la ciudad goda, que todavía se mantiene, mozárabe, y está la ciudad castellana, que es el consejo propiamente dicho. Y esas 3 ciudades, casi como personas ficticias, cohabitan en un único espacio físico que es la ciudad de Toledo. Profesor Villacañas, usted es de Valencia, una ciudad peculiar y muy importante en el sur de España, pero la pregunta es, ¿Valencia es una ciudad intermedia, por ejemplo, entre Granada y Madrid? No, Granada y Madrid son ciudades estructuralmente iguales, hoy no, obviamente, pero Valencia es una ciudad que tiene una estructura diferente, porque toda la corona de Aragón, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Zaragoza, estamos hablando de Tarragona, tienen un régimen completamente diferente del régimen de Castilla, que es un régimen mucho más europeo. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que regulan los gremios. Los gremios son autónomos. Están en condiciones, por lo tanto, de, como gremios, ir al ayuntamiento, ir al regimiento. Esto es, la relación entre la ciudad económica y la ciudad política es mucho más fuerte. Y esto implica que son los propios gremios los que eligen a los magistrados anuales dentro de la ciudad. Y por lo tanto tienen un régimen italiano, específicamente italiano, que hace que hayan construido una sociedad más articulada, una sociedad más integrada y que tengan una conciencia del propio fuero, del propio derecho, mucho más fuerte. Y esto es lo que ha determinado que exista una memoria, una fidelidad histórica de Barcelona, de Zaragoza o de Valencia a las formas antiguas de gobernanza y tengan una continuidad simbólica extraordinariamente fuerte, que es lo que está en la base realmente del Estado de las Autonomías español. Lo que constituye realmente la solvencia de Cataluña o de Valencia o de Zaragoza es el régimen municipal completamente diverso que tuvieron estas ciudades y que permitieron
construir algo que Castilla en el fondo no sabe hacer bien, que es que todas las ciudades puedan estar federadas en una única institución fiscal de forma permanente, que es la Generalitat. En estas condiciones tienen una vida histórica mucho más rica, más articulada políticamente y por tanto una fidelidad simbólica mucho mayor. Y esto hace que naturalmente tengan problemas de homogeneización con Castilla. En el mundo, desde su perspectiva, en el mundo de América hispana, ¿cuál es la diferencia sustancial, por ejemplo, entre dos ciudades claves como Ciudad de México y Lima en ese mundo hispánico con respecto a esto que usted acaba de denunciar, por ejemplo? La diferencia es fundamental. La diferencia es que mientras que México mantiene una continuidad imperial, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe un encuentro entre dos culturas urbanas, la prehispánica y la hispánica o europea. O sea, no hay una ruptura ahí entre dos cosas diferentes. Lo que existe es un encuentro entre dos potencias imperiales, que son de naturaleza, naturalmente, ciudadana, pero lo que construyen, lo que estamos hablando aquí es de un encuentro entre dos potencias imperiales, con una serie de afinidades extraordinariamente llamativas, que hace que el nivel ideológico y mental de los conquistados y de los conquistadores fuera tan cercano que se pudo dar inmediatamente la continuidad de legitimidad. Sin esta cercanía entre la mentalidad imperial mexica y la mentalidad imperial hispánica, sin ese encuentro tan cercano de mentalidades, es imposible entender por qué la conquista funciona tan rápidamente y por qué se produce esa fusión cultural tan extraordinaria. Pero ahí hay una continuidad entre el gran centro imperial mexica, Tenochtitlán, y la Ciudad de México. Sin embargo, no estamos haciendo lo mismo en Lima. Lima es una factoría, Lima es una ciudad completamente artificial, es una decisión posiblemente equivocada de los conquistadores. De allí que mientras que México tiene un centro urbano con peso, en Lima no lo hay. Lima no lo hay. Lima efectivamente está condenada a reunir prácticamente toda la población de Perú, pero a costa de abandonar los valles, que es la verdadera estructura urbana, el verdadero tejido de comunicación imperial quechua. Y desde este punto de vista, mientras que las estructuras imperiales mexicas se han mantenido en una continuidad, las estructuras imperiales andinas se han roto. Y por lo tanto Lima aparece como un enclave, como una materia negra, ¿no?, que atrae toda la realidad peruana y posiblemente, si las cosas siguen yendo bien, una gran parte de la dimensión andina, pero a costa, naturalmente, de desproteger y de abandonar los valles, donde, como sabemos, está creciendo otro Estado, está creciendo otra realidad, están creciendo unas viejas formas de socialización y de relaciones económicas y políticas respecto a las cuales Lima no puede intervenir, porque geoestratégicamente está en otro sitio. Profesor Villacañas, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.